15 de noviembre de 2020. Juegan con blancas David Zuluaga y con piezas negras Jaime Arroyo. Inicia la partida E4, E5, caballo F3, F5. Y tenemos planteada con blancas la apertura italiana y con las piezas negras el gambito de rey o gambito letón. En ese momento David Zuluaga tiene la opción de capturar cualquiera de los peones centrales, pero de acuerdo a la teoría de aperturas, ninguna de estas capturas beneficiaría al blanco, pues lo llevaría a una posición ligeramente inferior. Por ejemplo, si capturase con el caballo en E5, entonces vendría dama F6 expulsándolo, y el caballo tendría dos opciones de retirada: C4 o F3. En caso de que se retirara a F3, entonces caería el peón central, F por E4, y estaría expulsando nuevamente al caballo. Debido a la posición de la dama negra, ninguna de estas casillas quedaría disponible para el caballo, así que la única retirada posible es en G1, su casilla de origen. Y si en lugar de retirarse a F3 se retirara a C4, entonces podríamos seguirlo atacando, con B5 por ejemplo. Y a la retirada nuevamente caería el peón central. Todo esto ocurriría si se capturara con el caballo en E5. Si en lugar de eso se capturara en F5, entonces vendría el avance del peón expulsando nuevamente al caballo. Y como ya vimos, ninguna de las retiradas centrales le conviene, pues vendría la dama nuevamente a controlar la posición y el peón que se encuentra en F5 caería. Como vemos, ninguna de las capturas beneficia la posición de las piezas blancas. Por lo tanto, David Zuluaga elige una jugada más prudente, D3, que defiende su peón central y además habilita la diagonal para el alfil de casillas negras. Caballo C6 juegan las negras y David Zuluaga inicia un ataque con su alfil en G5. Se amenaza capturar a la dama negra y se defiende con caballo F6. Ahora David Zuluaga inicia un ataque en el centro con D4 y Jaime Arroyo responde con D5. Vemos ahora que dos peones centrales están atacando al peón central de las blancas, que ya no se encuentra defendido por el peón de D3, ya que este avanzó en el turno anterior hasta D4. David Zuluaga se adelanta y captura en F5, y ahora existe la opción de capturar con el alfil, pero antes de eso Jaime Arroyo decide expulsar al caballo de F3, que salta a E5. Ahora sí, alfil por F5, y vemos como el caballo blanco está defendido por el peón de D4 y este peón a su vez está defendido por la dama en D1. Gracias al avance de este peón, ahora el alfil de casillas blancas tiene disponible su diagonal y David Zuluaga juega B5. En este momento, ambos caballos del ejército negro se encuentran clavados. Este caballo no puede moverse, pues caería la dama, y este caballo no puede moverse porque el alfil está ejerciendo un ataque indirecto sobre el rey. De modo que lo ideal es retirar a la dama.
Jaime Arroyo la retira a D6 y así se libera de la clavada del alfil de G5. Ahora el rey negro tiene habilitada la opción del enroque largo, pero David Zuluaga se adelanta a este plan y captura en C6. Es un jaque con el alfil. Y no podemos capturar con la dama, puesto que este alfil se encuentra defendido por el caballo de E5. Así que la única opción de captura es con el peón de B7. Y vemos cómo el blanco ha conseguido dañar la estructura de peones disponible para el enroque largo del rey negro. Así que ya no es seguro realizar este enroque. Ahora David Zuluaga juega C4, una jugada que posicionalmente es superior y de hecho está tocando todas las debilidades de la estructura de peones negra y de la posición de la dama negra. ¿Cómo es esto posible? Bueno, vamos a analizarlo. Con C4 se amenaza hacer colapsar la estructura de 3 peones centrales. Con C4 se amenaza avanzar hasta C5 en el siguiente turno, donde la dama tendría que moverse, sería una jugada muy molesta, y con C4 se refuerza la posición superior del caballo. Por ejemplo, si capturamos este peón de C4, entonces entraría el caballo en D4 atacando a la dama. Y si permitimos que este peón llegue hasta C5, cualquiera de las retiradas de la dama se encontraría nuevamente con la superioridad posicional del caballo. Ejemplo, si se retirara a D8, entraría el caballo capturando en C6, atacando a la dama. Si en vez de retirarse a D8 se retira a E7, nuevamente entra el caballo capturando en C6, atacando a la dama. Y si la dama no se moviera a ninguna de estas dos casillas, sino que después de este ataque se retirara a E6, entonces entraría la dama hasta A4 y estaría tocando junto con el caballo la debilidad de C6. Esa casilla ha quedado muy débil debido a que el rey no se ha podido quitar de esta diagonal, desde donde originalmente la atacó un alfil, si recordamos en jugadas anteriores, y es un rey que no se ha podido quitar de esta casilla, pues el blanco inició ataques desde muy temprano en la partida y no le ha permitido enrocarse. De hecho, el rey blanco ya tiene disponible el enroque desde hace varias jugadas atrás, pero no ha necesitado hacerlo porque el negro no ha podido realizar ningún ataque. Hasta ahora todas las jugadas del negro se han limitado a ser jugadas de respuesta defensiva. Entonces vemos cómo C4 es una buena jugada porque amenaza todas estas posiciones que ya analizamos y además refuerza la posición superior del caballo. Ahora, imaginemos que la dama negra realiza un contraataque antes del avance a C5 y captura el peón. Nuevamente, posicionalmente superior el caballo, ataca a la dama. Y si la dama hiciera el contraataque en B4, jaque, simplemente hacemos caballo D2 y ambos caballos quedan defendidos el uno por el otro. Y si la dama hiciera el contraataque directamente sin capturar en C4, jaque, simplemente podríamos hacer alfil D2 o caballo D2, de los cuales es mejor alfil D2, pues protege la torre de A1. Si la dama entra y amenaza con capturar la torre, simplemente alfil C3 y vemos como este alfil defendido por este caballo
que a su vez está defendido por esta dama, defienden a la torre de A1 y la dama debe retirarse. La verdad es que Jaime Arroyo no vio ninguna de estas amenazas, simplemente ignoró el potencial de C4 y lo único que hizo fue torre B8, tratando de dominar la columna B. Ahora la dama puede entrar en A4 o se puede realizar el avance de C5. En realidad David Zuluaga entró en A4, no hizo el avance de C5 que permitía todas las variantes que ya observamos, y Jaime Arroyo entiende que este es el punto débil de la posición, así que al verlo atacado por dama y caballo, simplemente lo defiende regresando el alfil hasta D7. Este es un gran error por parte de las negras, pues a pesar de que han defendido el ataque sobre el peón de C6, ahora han descuidado el peón de A7. David Zuluaga lo captura y ahora está amenazando capturar la torre de B8, entrando con un jaque. En este momento la posición de las blancas continúa siendo superior. Ahora Jaime Arroyo, para proteger esta torre, juega dama B4, jaque. Increíblemente, en ese momento la posición blanca es la mejor. Pero David Zuluaga comete un error jugando caballo D2 para cubrir del jaque de la dama. Y este caballo es ahora el punto débil de la posición de las piezas blancas. Es un punto débil porque ahora este caballo está clavado por la dama, no se puede mover. Y ahora el blanco aprovecha y hace un avance con E3, amenazando capturarlo. Y la mejor jugada aquí, la que defiende la posición, es alfil E3. Pero David Zuluaga no ve esto y juega F por E3. Aquí es donde se pone de manifiesto por qué es mala la jugada caballo D2 y por qué es mala la captura en E3. Este caballo salta hasta E4 y ahora hay una amenaza doble. Se amenaza capturar este alfil y se amenaza capturar este caballo. Si se hubiera defendido originalmente este avance con este alfil, al saltar este caballo continuaría defendido el caballo de D2 y el alfil no se encontraría en peligro. Pero como se capturó con el peón de F, F por E3, ahora este salto de caballo amenaza tomar ambas piezas y el alfil no va a poder hacer nada. Supongamos que quieren salvar el alfil jugando F4, entonces entraría la dama, dama por D2 jaque, y al siguiente movimiento de las piezas blancas sería mate, jaque mate. Entonces no funciona devolver el alfil. Aquí entonces solo es posible salvar una de las piezas, sea el caballo defendiéndolo con la torre o el alfil moviéndolo a H4, desde donde interceptaría también a la dama negra con tal de que no pueda dar el mate en F2. Si lo hacemos con torre D1, definitivamente cae el alfil. Y si lo hacemos con alfil H4, cae el caballo, pero ya no tenemos el mate en F2 debido a la posición del alfil. Aquí David Zuluaga eligió torre D1,
Jaime Arroyo captura el alfil. De ese modo evitamos que la dama entre hasta esta posición. Ahora David Zuluaga captura el peón que está en C7 y está amenazando entrar apoyado por el caballo que está en E5 para capturar el alfil de D7. Así que Jaime Arroyo juega D6, propone un cambio de damas y defiende ambas piezas, tanto la torre como el alfil. Pero David Zuluaga no acepta este intercambio y retira la dama nuevamente a A5. Jaime Arroyo ahora juega alfil E7 y en el siguiente turno planea hacer el enroque corto. Por fin podría poner el rey a salvo, ya que no ha podido hacerlo durante el transcurso de la partida debido a todas las maniobras que ha realizado el blanco para impedírselo. Sin embargo, en este momento David Zuluaga hace su propio enroque y la torre queda dominando toda la columna F, así que el enroque corto para el rey negro está nuevamente prohibido. Lo que podemos ver en esta posición es que las piezas blancas tienen mejor ejército de peones que las piezas negras. Las piezas negras cuentan solo con 1, 2, 3, 4 peones, mientras que el blanco cuenta con 2, 4, 6, 7 peones. De ese modo vemos cómo hay superioridad numérica y el alfil que perdieron las blancas en la maniobra del caballo G5 se puede ver claramente compensado con la escasez de peones del negro. Así que Jaime Arroyo comienza a hacer maniobras para intentar capturar los peones centrales del ejército blanco. Para eso hace dama H6, echándole una mirada al peón que se encuentra en E3. Por supuesto, ese es un plan que no se puede ver todavía porque se necesitan varias maniobras, varias jugadas hasta que se puedan capturar, pero en el transcurso de las siguientes jugadas nos vamos a dar cuenta cómo logra recolectar alguno de estos peones. Ahora que la dama negra no está defendiendo el punto de D6, la dama regresa nuevamente hasta C7 e intenta hacer la entrada otra vez capturando el alfil o capturando la torre. Pero en esta ocasión Jaime Arroyo defiende la posición jugando torre D8. Ahora las blancas, David Zuluaga juega caballo F3, quizás intentando intercambiar el caballo que se encuentra en G5 y que es un caballo potencialmente peligroso, pues junto con la dama podrían iniciar alguna especie de ataque hacia el enroque del rey blanco. Pero Jaime Arroyo no acepta el intercambio de este caballo, sino que lo desvía a E4. Ahora las blancas realizan una maniobra profiláctica H3 y con esta jugada podríamos decir que cualquier intento de ruptura en el enroque del rey blanco podría fracasar. Sin embargo, en el salto del caballo a E4 queda descubierta la diagonal de la dama para poder realizar el plan de capturar los peones centrales del blanco. Antes de capturar con su dama en E3, primero inicia un ataque desde la base del peón más adelantado, jugando C5. Es un peón que claramente puede ser capturado por las blancas y podría fácilmente también ser recapturado tanto por el caballo como por el alfil, ambas piezas quedando protegidas. Sin embargo, David Zuluaga no captura este peón, sino que captura el peón de D5. Ahora Jaime Arroyo captura C por D4 y David Zuluaga podría recapturar con torre, con peón, pero elige hacerlo con el caballo. Ahora sí, dama por E4, jaque. David Zuluaga juega rey H1
y vemos cómo la dama ha conseguido una casilla muy buena. Aún no puede capturar el caballo de D4 que está protegido por la torre de D1, pero lo que sí puede hacer es intentar ganar el caballo que se encuentra en E5. Para eso juega alfil D6, un alfil que ataca tanto al caballo de E5 como a la dama. No puede ser capturado, puesto que el caballo la defiende. Así que David Zuluaga solo tiene una opción: retirar la dama o salvar el caballo. Y por increíble que parezca, la jugada que hizo fue retirar el caballo, no salvar la dama. Jugó caballo F7. A ver, lo que posiblemente estaba viendo David Zuluaga en esta posición era la figura de mate. Dama y caballo, un caballo que está protegido por la torre de F1, podrían dar mate al rey si la dama hubiera podido entrar en su turno. Sin embargo, él parece no haber visto esta jugada y la realizó viendo la figura de mate sin contar con que el alfil podía capturar a la dama, perdiendo automáticamente la partida. Y Jaime Arroyo no captura a la dama, sino que junto con el alfil y el caballo comienza una serie de maniobras llamadas abre y cierra en la posición del rey blanco, con el objetivo de capturar algunas piezas. Comienza con jaque en G3, aquí sería cierra. El rey tiene que venir a H2, puesto que G2, G1 está dominado por la dama. Rey H2 y ahora abre la diagonal del alfil dando un jaque en F1. Como es un jaque doble, un jaque con caballo y un jaque con alfil, el rey debe devolverse. Y nuevamente cierra la diagonal con otro jaque. Nuevamente prohibida la casilla G1, tiene que regresar aquí. Y Jaime Arroyo nuevamente abre la diagonal con otro jaque. Rey H1. Y ahora sí, capturamos la dama. En ese momento la partida está completamente perdida para las blancas, pero David Zuluaga intenta una maniobra más. Caballo C2, intentando cazar la dama. Ahora Jaime Arroyo sigue dando jaques con el caballo, en esta ocasión en F2, jaque. Y David Zuluaga no puede devolverse a H2 debido a la diagonal que está dominando el alfil de casillas negras, así que G1, y en vez de capturar la torre con el caballo, puesto que daría jaque con la dama sería capturada con el caballo, así que simplemente abre nuevamente, dando un jaque doble. La dama no puede ser capturada, puesto que también el jaque es con el caballo, y David Zuluaga juega rey F1. La partida ha terminado, puesto que la dama entra en F2 con jaque mate.